Tenemos que identificar cuáles son los municipios más pobres del país y tenemos que focalizar esos municipios y a ellos dedicarles subsidios, transferencias monetarias que les permitan aumentar su capacidad de compra y subsidios en alimentos. De lo contrario, vamos a aumentar los niveles de pobreza y esta gente se va a morir de hambre. El otro día fui a Tacuba, un municipio del departamento de Aguachapán, rodeado por cordilleras, donde están las tierras o de las tierras más fértiles del país. Y sin embargo, es un municipio con los más altos niveles de pobreza, donde hace 2 años conocimos de reportajes de periódicos y de televisoras de que los niños estaban muriendo de hambre y padecían altos niveles de desnutrición. ¿Cómo es posible que en un municipio, en un departamento donde existen tierras fértiles, de las más fértiles del país, zonas cafetaleras, tengamos problemas de hambre y de desnutrición? ¿Cómo es posible eso? Es porque se desmontó deliberadamente la capacidad de producción agroalimentaria del país. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Insisto, en devolver esa capacidad, creando un banco de fomento de la actividad agropecuaria que permita créditos blandos, a bajas tasas de interés y a plazos más largos. Necesitamos capital de trabajo para los agricultores pequeños y medianos. Necesitamos también acceso a tecnología. Para ello el Estado tiene que invertir en tecnología y transferir tecnología a los agricultores. No son los agricultores los que tienen que destinar parte de sus recursos a investigar en tecnología. Es el Estado el que tiene la obligación de investigar en tecnología y ahí las universidades pueden contribuir, haciendo investigaciones en materia alimenticia o en técnicas de cultivo que permita aumentar la capacidad productiva y la eficiencia de nuestros agricultores. Pero hay que ayudarles también a adquirir insumos agrícolas a precios más bajos. El precio de los fertilizantes y de los agroquímicos los ahogan, los ahogan. Necesitamos entonces reducir el precio de los fertilizantes. ¿De qué manera? El Estado directamente tiene que participar en la importación de fertilizantes, importando, por ejemplo, la urea y ponerla al servicio de los agricultores a un precio más bajo que el fertilizante que tradicionalmente compran en los agroservicios. Estimulando esquemas de asociatividad para que los agricultores, en lugar de importar o de comprar solos, importen en grandes volúmenes y estas asociaciones o cooperativas les vendan a sus miembros a precios más bajos. Introduciendo mecanismos de mercado para evitar el acaparamiento, fortaleciendo la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Economía para castigar a los acaparadores que compran barato y venden caro. Estamos proponiendo también tasa cero para el pago de los alimentos. Tasa cero en el IVA para el pago de los alimentos. Esto algunos me dirán, bueno, pero si eliminamos el pago del IVA a los alimentos, abrimos un agujero fiscal porque el Estado deja de percibir recursos que son importantes para el desarrollo nacional. Para eso existe el IVA diferenciado que en Europa se paga. Hay productos que en Europa pagan menos IVA que otros que son considerados bienes de lujo que pagan un IVA mucho mayor. Y con lo cual se compensa el agujero que se abre al establecer tasa cero para el pago del IVA o tasa cero para los insumos agrícolas, se recibe en compensación cuando se incrementa el IVA para productos de lujo que no son de primera necesidad y combatiendo la evasión, el contrabando y la elusión fiscal. Ahora, desde el punto de vista energético, yo no puedo aceptar que el presidente Saca diga que frente a los altos precios del petróleo estamos de manos atadas. Que me explique el presidente Saca por qué razón ahora que el precio del barril a nivel internacional, porque el impacto de Gustavo en las zonas petroleras de México y Estados Unidos no tuvo la dimensión que se esperaba, que me explique por qué ahora que el precio del barril ha bajado, los precios de los combustibles no han bajado en el país, sino que siguen en ascenso. Faltan introducir mecanismos de mercado. Alba Petróleos, que es una empresa mixta, integrada por alcaldes, por algunos alcaldes del FMLN, tiene una cuota mínima de participación en el mercado de combustibles, el 20% en el mercado del diésel que se consume en el país, pero ha introducido en el mercado diésel a un precio más bajo, entre 35 y 40 centavos de dólar más bajo el galón. Esto introduce competencia.
y le permite a los empresarios del transporte de carga, a los empresarios del transporte logístico, el transporte de pasajeros, bajar sus costos, porque adquieren diésel a un precio mucho más barato. Hay que introducir mecanismos de competencia también en el mercado de hidrocarburos, y para eso necesitamos una ley de hidrocarburos, que ahí duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa, y que garantice precios competitivos. Yo recuerdo que el presidente Saca, cuando le entrevistaron después de su primer año de gobierno, le dijo a una televisora que si el presidente Chávez le vendía petróleo más barato, al día siguiente llenaba de combustible sus vehículos. Han transcurrido 3 años desde que dijo eso. Desde el 28 de diciembre del año pasado a la fecha, se está vendiendo combustible a un precio más barato. Él debería de tomar la decisión de pedirle a las unidades de transporte de las dependencias del Estado que vayan a echar combustible ahí para bajar los costos de operación del gobierno central y reducir sus gastos y liberar recursos que se podrían destinar para otras actividades. Pero es que también tenemos que reducir el consumo de hidrocarburos, de carburantes para la generación de energía. La mayor parte de la energía que consumimos en el país es generada a base de la quema de combustible. Y en la medida en que entonces tenemos mayor demanda, mayor necesidad de energía y tenemos que recurrir a la quema de combustible, quemamos más combustible y con eso aumentamos nuestra factura petrolera. El año pasado la factura petrolera ascendió a la exorbitante cifra de 1.800 millones de dólares. Casi el 20%, casi el 10% del PIB. Así como van las cosas, la factura petrolera va a cerrar al final del año en el doble, en más de 3.000, en cerca de 3.200 millones de dólares. Tenemos que reducir el consumo de combustible. ¿Cómo lo reducimos? A través del estímulo de una cultura de ahorro y eficiencia en el uso de la energía, incentivando el uso de tecnologías más eficientes en el sector público, en el comercio, en la industria, en los servicios y en el hogar, integrando los mercados energéticos y sobre todo apostándole a la diversificación energética, buscando formas de generación de energía renovable y de más bajo costo. Yo le apuesto a la producción de etanol. Y ahí, en mi visita que hice a Brasil y en mi reunión con el presidente Lula de Brasil, él me puso en contacto con la ministra de la Casa Civil, que es la responsable del programa de etanol. Podemos recibir de Brasil transferencia tecnológica y recursos para destinar parte de nuestra planta cañera y dedicarla a la producción de etanol, que es un combustible menos contaminante, más amigable con el medio ambiente, de mayor rendimiento y de más bajo costo. Podemos hacer algo. No podemos decir que estamos presos de los altos precios de los combustibles y de los altos precios de los alimentos a nivel internacional. Lo que pasa es que requiere una mayor dosis de voluntad y de focalizar los pocos recursos que tenemos y de tener otras prioridades diferentes a las que este gobierno tiene.